Egun on guztioi, vamos a dar comienzo a la comisión ordinaria del mes de enero en relación con la aprobación. Bueno, en primer lugar, tengo que excusar la asistencia de dos personas, de John Ferrandona, por un lado, secretario de la comisión, y también de José Barreiro. Y ahora sí, pasaríamos a la aprobación de las actas de las sesiones celebradas el 19 y el 26 de diciembre del año pasado. Si no hay ningún asunto que comentar, las daríamos por aprobadas y pasaríamos al asunto que se propone elevar al pleno ordinario de este mes de enero en relación con la propuesta para la adjudicación del contrato relativo al servicio de limpieza de las dependencias municipales en el periodo 2024-2025. Y le voy a pasar la palabra a Ana Fernández. Hola, Egun on. Buenos días. Bien, pues llevamos a pleno la adjudicación del contrato de limpieza, que es el segundo expediente de licitación que se ha hecho durante el año 2023, porque el primero tuvo que declararse desierto al retirar su oferta a la única empresa que había concurrido. En esta ocasión han concurrido dos empresas, que son One Facility Services SL y Samil, que es Facility Services SL, que es la que está en este momento prestando el servicio conforme al contrato actual. Sin más, pues veis un poco el dictamen, veis las puntuaciones que se le otorgaron en mesa de contratación a ambas empresas y pues hay una diferencia notable a favor de One Facility Services SL, especialmente en lo que se refiere a los criterios automáticos, que es donde se produjo pues una bajada sobre el precio o sobre el tipo de licitación. Pues el dictamen, como se puede ver, lo que propone es la adjudicación del contrato a esta empresa, One Facility Services SL, por un presupuesto máximo estimado para la duración inicial de 2 años de 7.126.239,60 euros, desglosado en 5.889.452,22 euros más 1.236.785,38 de IVA al 21%. El precio hora, que es el precio hora del contrato, sale a 36,29 euros hora, desglosado en 29,99 euros hora más 6,30 euros de IVA al 21%. El el colectivo de aplicación es el que en este momento se firmó se firmó a finales a mediados, mejor dicho, del año pasado, y está en vigor en este momento, que es el convenio de colectivo de limpieza de centros dependientes del Ayuntamiento de Irún, con el código indicado también aquí en el dictamen. Duración del contrato son 2 años y tiene una posibilidad de prórroga de 1 año más. Por lo tanto, serían un total de 3 años. El plazo de ejecución de la prestación se iniciaría el día siguiente de la formalización del contrato, que está sujeto a recurso especial de contratación. Por lo tanto, pues una vez adjudicado por el Pleno, un mínimo de 15 días es necesario esperar a ver si se presenta algún recurso especial en materia de contratación. Una vez pasado ese plazo, se podría ya formalizar el contrato y entrar en vigor el mismo. La financiación tiene su documento contable, que también figura en el dictamen. El responsable de contrato se designaría al jefe de Recursos Humanos y Servicios Generales, como ya viene siendo habitual, y luego también viene ya el contrato administrativo, que se formalizaría entre ayuntamiento y empresa adjudicataria, en este caso sí, adjudicataria. Pues eso sería un poco, sería la publicidad, la prevención de, como he dicho, tiene recurso especial, hay que esperar los 15 días. Este es el dictamen que se elevaría a su consideración al Pleno. Gracias, Ana. ¿Intervenciones? Sí, Tania. No, es una pregunta, me han trasladado algunas trabajadoras. Me han comentado que tienen algún atraso en los pagos y quieren saber si se tiene que hacer cargo Samil como empresa saliente, tiene que hacerse cargo la empresa que entra. Quieren saber un poco, están preocupadas por esa situación. Gracias, Tania.
Ana, no sé si estás en disposición de... Bueno, a ver, inicialmente la empresa responsable es la que está prestando el servicio y que es la que tiene el contrato con las trabajadoras y, lógicamente, pues tendrá que hacer frente a las deudas que tenga pendientes. En cualquier caso, sí es cierto que podría darse el caso, como se produce, tienen derecho a subrogación estos contratos laborales, lógicamente cualquier deuda que pudiera estar pendiente en el momento que se produce la subrogación podría, lógicamente, pues tendría que hacerse cargo la empresa que entra. Entonces, estas cuestiones suelen estar, pero bueno, normalmente antes de lo que es el traspaso de las empresas se suele tender a hacer una liquidación de las cuestiones que pudiera haber de pagos o incluso a proveedores, etcétera, etcétera, que pudiera haber pendientes. Pero sí es cierto que la subrogación de los contratos de trabajo conlleva, lógicamente, en beneficio de las trabajadoras, bueno, pues digamos esa sucesión también de los créditos pendientes. Aclarado. Si no hay ninguna otra cuestión, sometemos a votación la propuesta del dictamen. Votos a favor, mayoría a favor, abstenciones, el resto abstenciones. Queda aprobado y pasamos a la dación de cuentas de las diferentes resoluciones. ¿Alguna cuestión? Punto número 5 de otros, punto número 4 de ruegos y preguntas, no 5. Pues me estaría, ¿cuándo pasa? Labor.